El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Reiteramos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta iglesia que les ama. Y hoy venimos porque estamos sedientos de la palabra de Dios. Amén. Queremos ser edificados. Amén. Pero antes quisiéramos saludar y felicitar aquí a una persona, a un hermano que obtuvo un triunfo este día viernes, licenciado en matemática, nuestro hermano Johnny Salmerón. Así es que felicidades, hermano. Si hay otro hermano o hermana que también obtuvo su título, felicidades. Ven, son triunfos y esto nos alegra porque Dios ha estado con cada uno de ustedes. Amén. Así que, hermanos, vamos a orar para que en esta mañana Dios hable a nuestro corazón, ¿verdad? Y esas expectativas que traemos, pues cuando nos vayamos de acá, sean diferentes o también hayan sido cumplidas en nuestras vidas. Amén. Oremos entonces. Señor Jesús, en esta mañana venimos delante de ti, agradecidos porque nos tienes en el lugar que tú quieres, en este lugar donde somos edificados con tu palabra, consolados, mi Dios. Gracias en esta hora porque tú nos vas a ministrar y nos vas a ministrar de tu palabra. Dios mío, toca nuestros corazones, prepara nuestra mente para que esta palabra baje a cada uno de nosotros en nuestras vidas y podamos ponerla por obra. Santo, te pedimos que te quedes con nosotros hoy. Espíritu Santo, ministranos. En tu nombre, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Vamos a meditar en este día sobre una pregunta que nos hemos hecho así en forma general. Y esta pregunta es: cuando Cristo venga, ¿hallará paz en la tierra? Pero hay una interrogante más específica, que ya eso compete también a nosotros. Dice que cuando Cristo venga, ¿hallará paz en tu hogar? ¿Cuántos tenemos hogar acá? Levánteme la mano, vamos a ver, ¿verdad? Que todos. Entonces, cuando Cristo venga por su iglesia y nos encontremos en las nubes con Él, ¿hallará paz en nuestros hogares? Quiero decirles, hermanos, que esta situación que estamos viviendo hoy en día, que en su mayoría no lo habíamos vivido, nos está dejando una gran enseñanza. Enseñanza para todo el pueblo cristiano y no cristiano. Ya llevamos más de un año de tener esta enfermedad con nosotros, pero el Señor no nos ha dejado. Amén. El Señor ha estado con nosotros. Y se han dado situaciones en esta pandemia en los hogares. Hemos visto depresión, aflicción, angustia, bajo estima. Se ha experimentado suicidios, maltratos. Todo eso se ha vivido porque había un encierro total. Y hoy estamos experimentando nosotros las secuelas de esta enfermedad. Pero yo le pregunto a usted, ¿y en el hogar cristiano estará pasando esto? ¿Se estará dando esto? Si Cristo Jesús es el centro de nuestros hogares, por más situaciones que vengan, nosotros vamos a salir victoriosos siempre.
Amén. Vamos a salir adelante. ¿Se van a dar conflictos? Sí se van a dar. Pero Cristo Jesús nos da su palabra. Amén. Cristo Jesús nos dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo le quiero invitar hoy para que leamos acá en su palabra. Busque, trajo la Biblia, ¿verdad? Y algunos la tienen electrónica ahí en el celular, pero solamente para usarlo acá y leer los versículos, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 4. Versículo 8 en adelante. Eclesiastés 4, versículo 8 al 12. ¿Lo tiene? Dice su palabra: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de su riqueza, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Y oiga lo que dice el versículo 9: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Cuántos matrimonios sabemos acá? ¿Me podría levantar su mano? Matrimonios, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pues en esta mañana Dios tiene también preparado para nosotros esta palabra para los matrimonios. Dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y esto lo podemos encontrar cuando Dios coloca a Adán en el huerto. Le da tantas indicaciones e inclusive le dice: bueno, le vas a dar nombre a todo lo que está acá. Y Adán lo hizo. Pero Dios vio que Adán estaba solo, que no tenía un proyecto de vida. Estaba haciendo tantas cosas en el huerto, pero estaba solo. Y él dice: Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Si ahorita está solo, pídale a Dios la esposa o el esposo. Amén. Y acá en Génesis, vamos a usar bastante la Biblia. Capítulo 2. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré, ¿qué dice? Ayuda idónea para él. Cuando leía, decía: y la ayuda idónea, encuentro esta palabra en el griego, quiere decir aquella que te consuela en la soledad. Esa es la ayuda idónea. ¿Se ha dado cuenta que por eso dice la palabra que son mejor dos que uno?
Porque si uno está triste, el otro consuela. Porque si uno está alegre, también la otra está alegre, feliz. Y se comparte uno al otro. Estarán, dice la palabra en Amós 3:3, caminarán dos juntos y no estarán de acuerdo. Caminarán dos juntos y no estarán de acuerdo. Hermanos queridos, habrán conflictos en los hogares, habrán situaciones, pero hay que caminar juntos. Y en el matrimonio, en el hogar, hay 4 aspectos que nosotros debemos de poner en práctica. Uno es el perdón. 2, la reconciliación. Y esto abarca no solamente la esposa o el esposo, abarca también a los hijos. El respeto y el amor mutuo. Algunas parejas tienen 10, 15 años de estar casados y gloria a Dios por ello. Pero ¿saben cuánto tiene nuestro pastor? Y hace poco celebró 45 años de casados. Amén. Felicitaciones, hermanos. Démosle un aplauso a nuestro Dios, porque Él es maravilloso. Dirán, ¿y cómo se han aguantado? Pregúntenme a mí. Ya casi llegamos a los 50 años. Pero aquí tenemos en práctica, hermanos queridos, estos 4 aspectos: perdón, reconciliación, respeto, amor mutuo. Caminarán dos juntos y no estarán de acuerdo. Pero a veces, por no ponernos de acuerdo, hay situaciones, hay conflictos que nosotros dejamos pasar. Dice Dios en su palabra: cazadme las zorras pequeñas, porque ellas van a destruir los viñedos. A veces hay situaciones tan pequeñas que las dejamos pasar, hermanos queridos, y al final el Señor tiene que intervenir para buscar la solución. Yo tengo un ejemplo acá en la Biblia y los quiero invitar a que vayamos a Éxodo, capítulo 4. Versículo 18 en adelante. Este es un ejemplo de una familia que en su momento no pudo resolver una situación y tuvo que intervenir Dios. Conocemos el perfil de Moisés, a quien me estoy refiriendo en esta mañana. Moisés, israelita, educado en el palacio allá del faraón, huye al desierto porque mató a un egipcio y se fue a otra tierra, una tierra extraña para él. Conoció allí a Jetro, vivió en esa casa por 40 años y dice la palabra que allí se casó. Al casarse, hermanos queridos, recibió el llamado de Dios. Al estar en ese lugar, Dios lo elige para que fuera el libertador de sus hermanos que estaban sufriendo allá en Egipto. Y vea lo que dice la palabra aquí, desde el versículo 18. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián:
ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. O sea, estaba recibiendo el llamado de Dios para cumplir una misión. Dice que a su suegro le dijo: bueno, me voy, me llevo a mi esposa Séfora y a mis hijos Gersón y Eliezer. Y Jetro le dijo: de acuerdo, puede hacerlo. Pero vean lo que sucede acá, versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Pero ¿cómo es eso? Usted se puede preguntar, yo me pregunto, ¿cómo es eso que Dios está llamando a Moisés y le está diciendo: bueno, vas a ir a Egipto y vas a darle libertad a mis hijos, yo te voy a apoyar? Pero estando en el camino, en una posada, le sale, dice, y lo quiere matar. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Hermanos amados, hay una razón por la cual Dios quería hacer esto. También enseñarle a Moisés la obediencia, que resolviera sus problemas antes de intervenir él. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Hermanos amados, Moisés no había cumplido el pacto de la circuncisión con uno de sus hijos. ¿Y en qué consiste esto? Vea lo que dice acá, Génesis, capítulo 17. Versículo 10 al 14. ¿Lo tiene? Desde el 9 podemos leer. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestras carnes por pacto eterno. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Séfora, la hija de Jetro, sacerdote de Madián, adoradores de ídolos. Séfora, igual. Moisés pudo influir en ella, pero algo que no estaba de acuerdo Séfora era en la circuncisión. Y como quien dice, y a veces nosotros decimos, ¿verdad? Tal vez se le olvida, ¿verdad? Moisés posiblemente diciendo: vamos a circuncidar a mi hijo. No, ¿y para qué? ¿Por qué razón? Y fue pasando el tiempo, hermanos queridos, y el pacto que Dios había establecido con Abraham, él no lo había cumplido. Y hay algo más.
Dios le había dicho a Moisés que de todas las plagas que iba a dar a los egipcios, la última era la muerte de los primogénitos. ¿Ven? Y si él no había cumplido este pacto con su primogénito, no podía realizar esa misión. Y leemos aquí, en Génesis siempre 17, versículo 23. Vean lo que hace acá Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados por él. O sea, estaba cumpliendo el pacto, y para que haya ese pacto, hermanos queridos, deben haber dos. Y ahí estaba Dios y estaba Abraham poniendo su parte. Y esta era, dice, por generaciones entre los judíos. Si volvemos acá a Éxodo, versículo, el que está de base, hermanos queridos, es el capítulo 4. Si tenía esta situación en esa posada y Moisés estaba por morir, ¿qué tenía que hacer la ayuda idónea? ¿Qué era lo que iba a hacer? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué? Podía haberse preguntado Séfora, ¿qué es lo que está pasando acá? Si venía bien mi esposito, si estábamos bien, y Dios nos ha llamado a que vayamos y hagamos esa misión. Pero hermanos queridos, había faltado al pacto Moisés. Pero en este momento la ayuda idónea hace algo que no le tocaba hacerlo a ella. ¿Por qué razón? No era judía. ¿Se da cuenta? No era judía. Séfora creció en el hogar de Jetro, pero hay una historia ahí que dice que Jetro la salvó de un naufragio a la mamá y a ella. Era una mujer negrita. Pero vean lo que hace acá. Versículo 25 del Éxodo 4. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Lo que no había hecho Moisés, que era el sacerdote de la casa, cabeza de familia, lo estaba haciendo su esposa, que no podía hacerlo ella, porque ya lo dije, no era judía. Pero en su desesperación y ver ese cuadro ahí, ni fue a las posadas a prestar un cuchillo ni nada. No fue. ¿Buscó qué? Buscó un pedernal, un pedazo de piedra,
así todo tosco, lo preparó parecido a la obsidiana, ¿verdad? Una piedra volcánica que utilizaban nuestros antepasados para hacer puntas de flecha y para hacer cuchillos. Agarró el pedernal y vienen de su hijo y le practica la circuncisión. ¿Cuántas cabezas de familia habemos acá? Levánteme la mano. Levánteme la mano, sin miedo, ¿verdad? Bueno, amén. Hermanos amados, las funciones del cabeza de familia, del sacerdote del hogar, Dios la tiene determinado para usted y para mí. No es aquello de que yo mando en la casa, ¿verdad? Así como sucede muchas veces en los que no son cristianos. Dice, si yo mando acá y voy a hacer y deshacer. Pero las funciones nuestras, Dios ya la tiene determinada. Amén. ¿Y cuáles serán entonces esas funciones? Hermanos amados, si usted es el sacerdote del hogar, Dios nos va a pedir cuenta. Amén. Nos va a pedir cuenta qué hemos hecho con la familia, qué hemos hecho con nuestros hijos, qué hemos hecho con nuestra ayuda idónea. Así que los hijos son herencia de Jehová. Él nos la ha prestado. Pero yo quiero decirle algo en esta mañana, hermano y hermana. Yo admiro el trabajo, la labor que desempeñan las parejas, pero resalto lo que hacen las madres de familia, las hermanas. Y discúlpeme que le diga esto, el hombre, el cabeza de familia, ha depositado casi todo en las manos de su ayuda idónea. ¿Cómo es eso? No, es que yo soy solo proveedor. El aspecto espiritual de la familia lo lleva el sacerdote del hogar. Amén. Sí, el sacerdote del hogar lleva el aspecto espiritual de toda la familia. Pero no solo eso, hermanos queridos. En todo el tiempo que yo he ejercido la profesión, el magisterio, he visto que las mamás son las encargadas de la educación de los hijos. En la casa, además de las actividades cotidianas, de preparar el almuerzo, de preparar uniformes, de preparar todo, le toca venir a las reuniones. Y me pregunto, bueno, ¿y el cabeza de familia dónde está? Simplemente le dice, anda tú, yo no quiero ir. Y hoy que estamos ahí dando clases en línea, usted va a encontrar a la mamá todo el día pegadita ahí con el niño haciendo tareas, preparando los alimentos, realizando actividades extras en el hogar, yendo a comprar a los súper, haciendo tantas cosas. ¿Y el esposito? No, hoy tengo que ver la final de la Champions. Hoy tengo que ver mis amigos. Pero hermanos queridos, estamos descuidando las funciones del sacerdote del hogar. Entonces me pregunto, ¿habrán conflictos? Sí se dan conflictos por estas situaciones. Y este es un llamado para que nosotros reflexionemos. Amén. El hombre lleva el liderazgo espiritual de su hogar y no podemos descuidarnos.
Y sabe que eso nos va a traer paz en nuestros hogares. Dios restablece las relaciones en el hogar. Vamos a Éxodo, capítulo 18. Después de ese acontecimiento, cuando viene Séfora y hace la circuncisión de su hijo, Moisés vio que era peligroso llevarla hasta Egipto, y a sus hijos y a ella. Entonces, de acuerdo, ahora sí ya van de acuerdo, porque dice, caminarán dos juntos y no se pondrán de acuerdo. Ahora de acuerdo la regresa donde su papá, y a los hijos también. Pasado el tiempo, hermanos queridos, Dios da libertad a sus hijos, a los israelitas, y se encuentra Moisés al pie de la montaña de Dios. Ahí está. Pero ahora vean lo que sucede. Capítulo 18, del versículo 1 en adelante. Éxodo. Dice la palabra de Dios: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado ¿de qué? De los enemigos. Dios los había librado. Aquí vemos, hermanos queridos, que regresa Jetro con la esposa de Moisés y sus dos hijos. Y observe usted el recibimiento que le da Moisés al suegro. Lo abraza, lo besa, le dice: bienvenido. Supone que después lo hizo con la esposa y los hijos. Pero en esa cultura y en ese tiempo, ahí estaba primero el hombre, cabeza de familia, recibiendo al otro, y comenzaron a platicar de esto. Quiero resaltarle algo también. Dice la palabra acá que Jetro, suegro de Moisés, fue recibido con todo respeto. Lastimosamente en nuestra cultura, el suegro o la suegra como que es lo peor. Y no es una sola familia. Cuando usted se casó con el esposo o la esposa que tiene, adquirió también la otra familia completa. Y se vino con usted la suegra, el suegro, toda la familia. O sea, se agrandó la familia. Pero en nuestra cultura, que parece ser que la suegra, no, dicen la suegra, hasta le han hecho unos juguetes, ¿verdad?, que dan en las piñatas y dicen: el espanta suegra. Y vean el respeto acá.
Entonces nosotros tenemos que respetar a nuestros suegros. Amén. Parece que no les gusta a algunos. No, pero es que mi suegra es así. Pues sí, es que usted eligió también, ¿verdad? Pero para vivir en paz en el hogar, toda la familia debe cumplir sus funciones. Hermanos queridos, es de completarse el uno con el otro. Y aquí podemos decir algo también. Si seguimos leyendo, en el versículo 10, vean lo que pasa. Cuando tenemos un hogar que es testimonio para los vecinos, que es testimonio para todas las personas en el trabajo o donde quiera, los demás van a ver en usted, en su hogar, que es cristocéntrico. Amén. Y vean lo que pasa acá. Y Jetro dijo, cuando se dio cuenta de todo lo que había hecho Dios con Israel: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Y oigan lo que dice: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y en el versículo 27 dice: y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Este sacerdote de Madián, este hombre que adoraba ídolos allá, con este testimonio de lo que Dios había hecho en la vida de este pueblo, reconoció que había solamente un Dios y Salvador. Amén. Que hoy alabamos y glorificamos el nombre de Cristo Jesús, que vive y permanece para siempre. Amén. Y eso nos alegra. Por un lado tenemos aquí Moisés representando la ley, y Séfora, que no era judía, que era una mujer negrita. Dios le estaba diciendo: yo no hago acepción de personas. Amén. Y es lo que hace el Señor, no hace acepción de persona. Él nos ama a todos. Lo que aborrece es el pecado. Amén. Y eso es lo que Dios estaba diciendo. Mire, Moisés representa la ley, pero Séfora representa la gracia. Amén. Entonces, hermanos queridos, el propósito de Dios es que haya paz en nuestros hogares y que podamos ver a través de este ejemplo que si los conflictos se tardan o no los queremos resolver, Dios va a intervenir. Amén. Es como en este caso. Usted como padre de familia está trayendo los hijos a la iglesia. Posiblemente su esposa está diciendo: no, ¿y para qué? Llévalos cuando quiera, y yo acá me quedo. Tengo muchas cosas que hacer. Pero llega un momento que los hijos quieren recibir las clases prebautismales para cumplir con ese sacramento de la iglesia. Y la primera que se opone es la esposa y dice: mire, no quiero que vayan. Dios va a utilizar su método. Amén. Dios va a actuar. ¿Cómo? No me lo pregunte. Pero la obra de Él que comenzó en cada uno de esos hijos no se va a detener. Amén. Entonces, eso era lo que estaba pasando con Séfora. Y posiblemente eso traía problemas, traía situaciones difíciles. Ahora le pregunto a usted: ¿qué es lo que todavía
no has resuelto en el hogar, serán los hijos, qué sé yo, pero es tiempo que lo resolvamos. Es tiempo de que apaguemos esos pequeños incendios antes que se desate uno grande. Y Dios quiere que el hogar de los cristianos sea cristocéntrico. Amén. Que sea cristocéntrico, y el Espíritu Santo estará allí y habrá paz siempre en nuestros hogares. Amén. La pregunta es: ¿cuándo Cristo venga, hallará paz en tu hogar? Y hay propósito de Dios para tu matrimonio. Y hoy vamos a ver 3 propósitos. El primero, busquen Génesis capítulo 1. Versículo 26 y 27. El primer propósito de Dios es que lo glorifiquemos. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ese es un primer propósito. Creados para adorar a Dios, creados para glorificar a Dios. Que usted y yo podamos reconocer que hay un Dios que está siempre presente en nuestras vidas y darle la gloria a Él en todo. Amén. En todo. Ese es el propósito. Fíjese que Dios quiere que le glorifiquemos, que reflejemos su imagen. Llevamos el ADN de nuestro Dios. Amén. Y por eso hay responsabilidades del esposo y de la esposa. Y el segundo propósito es completarse el uno con el otro. Completarse. Es lo que dice allí también Génesis capítulo 2. Versículo 18, que ya lo leímos, pero lo repetimos. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vean lo que dice acá el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y serán una sola carne. Amén. O sea, ese es el otro propósito de Dios, que estemos juntos hasta que la muerte nos separe. Dice su palabra ahí. Hasta que la muerte, no que el abogado, ¿verdad? No, nada de eso, sino que hasta que la muerte. Quiere decir, hermanos queridos, que el hogar no es fácil, que el matrimonio no es fácil, pero es de compromisos. Amén. Compromiso hecho desde que se presentó ante el abogado, ¿verdad? O el pastor, o quien lo haya casado, y le dijeron: en la pobreza y en las riquezas, en la salud o en las enfermedades. Y le fueron mencionando todo, y usted y yo dijimos: sí, ¿verdad? Entonces ese compromiso todavía está, y Dios es el que está siempre en el centro de nuestros hogares. Ese es el segundo propósito: completarse el uno con el
con el otro. Y decía que el matrimonio es hasta la muerte y que hasta que ésta nos separe. Si quiere, busquemos ahí en Mateo capítulo 19. Versículo 6. Mateo capítulo 19, versículo 6. Y dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Completamos uno al otro con nuestra ayuda idónea. Y tercer propósito es procrear una familia para Dios. ¿Ya usted dedicó sus hijos al Señor? ¿Sus hijos también son cristianos? Vea lo que dice el Salmo 127. Salmo 127, del versículo 1 en adelante. ¿Ya lo encontró? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. O sea, hermanos queridos, procrear una familia para Dios es lo que Él quiere. Si tenemos una familia fuerte, vamos a tener una iglesia fuerte. Y si tenemos una iglesia fuerte, la sociedad va a ser fuerte también. Amén. O sea, nuestro país va a ser fuerte. Pero no es fácil la tarea. Tenemos que tomarnos de la mano del Señor para seguir adelante. Les digo, hermanos, todavía estamos en esta situación difícil, pero nosotros que el Señor nos ha consolado, amén, es para que también consolemos a otros. Y termino con esto. En Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo de 9 en adelante. Queremos más paz en nuestros hogares. Queremos que nos vaya bien con nuestros hijos. Anhelamos salir de estas situaciones, pero tenemos que hacer esto para tener paz con Dios, contigo mismo, con la esposa o el esposo y con tus hijos. Dice el versículo 9: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, esta es una práctica que si nuestros hijos nos ven a nosotros haciéndolo, ellos también lo harán. Amén. Y ellos estarán convencidos, así como Jetro, que dijo: no, el Dios de Moisés ha hecho tantas maravillas. Y se fue para su lugar, ya no pensando en los ídolos, ya no pensando en que era sacerdote allá de Madián, sino que llevaba al Dios que todo lo puede. Amén. Eso, o sea que nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermanos queridos. Lo mismo. Me recuerda la sanidad de aquel gadareno. Jesucristo lo sana y él lo quiere seguir, ¿verdad? Pero hay algo que le dice él: no, ve y cuéntale a los tuyos lo que el Señor ha hecho por ti. Amén. Entonces contemos, hermanos queridos, lo que el Señor ha hecho en nuestros hogares, lo que ha hecho con nuestros hijos, lo que ha hecho con nuestras vidas, y seamos ese testimonio, ¿verdad? Amén. Así que, puesto de pie, vamos a orar en esta mañana. Le vamos a dar gracias a nuestro Dios. Si tienes tu esposa ahí cerquita, dale una mirada y decirle: aquí estoy. Si tienes tu esposa, aquí estoy. Ayuda idónea, aquí estoy. Aquí estamos, caminando juntos, y todo por la misericordia de nuestro Dios. Amén. Y si usted está solo, dice el Señor: no es bueno que el hombre, que la mujer esté sola. Hágase un proyecto de vida y póngalo en las manos del Señor. Amén. Oremos. Mi buen Jesús, en esta mañana estamos como familia tuya, como hijos tuyos, Señor. Venimos hoy y hemos recibido tu palabra. Y tú nos haces esa pregunta también. Nos dice: hallaré paz en la tierra, hallaré paz en los hogares cuando yo venga en las nubes. Por eso esta mañana ponemos, Señor, la vida de los hogares, la vida de los hermanos en tus manos. Ahí están nuestros hijos, ahí están nuestros suegros, ahí están todos, Señor. Sé propicio en la vida de cada uno de ellos. Allá en los hogares donde nos están viendo hoy, pedimos también que tú bendigas las familias, que sean fuertes, firmes, con convicciones, que al que han conocido es a Cristo Jesús. Él está con nosotros. Bendice, Señor, a cada una de estas familias por nombre. Te los ponemos en tus manos hoy. Sé propicio,
mi Dios. Estaremos cumpliendo lo que tú nos dices a través de tu Espíritu Santo. Perdón, reconciliación, respeto, amor mutuo. Señor amado, gracias. Bendícenos hoy. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.